Sin miedo a ser discípulos. Seguimos esta serie de meditaciones sobre el tema de los discípulos y del miedo quizá a hacerlo. Espero que habéis quitado este miedo y que todos estéis deseosos realmente de ser discípulos de Cristo. ¿Es así? Amén. Bien. Dios quiere hacer de ti un discípulo, no un mero creyente que viene una vez a la semana a sentarse para cumplir unos ritos religiosos, sino realmente una persona que sigue a Cristo con todo su corazón. Así que te pregunto, ¿te atreves de verdad a ello? Porque es una decisión propia también. Yo quiero seguir a Cristo porque Él se dio por mí, se dio por completo y lo quiero seguir por completo. Es lo que hemos aprendido estos últimos domingos, ¿verdad? Hablamos en primer lugar del llamado de Cristo en nuestras vidas, de que como Cristo nos llama, pero nosotros también podemos desear seguirle. Y nos advierte diciéndole, pues si no pones tu cruz, si no haces una cruz sobre ti mismo, no podrás seguirme. Y Cristo es honesto, es justo con nosotros y nos advierte. Y si bien su llamado nos lleva a la vida y a la vida eterna, también nos dice, el camino va a ser complicado, no te creas, ¿no? No creas que ahí todos los que vienen a mí les voy a dar la bendición, el dinero, la piscina y yo qué sé, y tantas cosas, ¿verdad? Que uno podría desear en su vida, dice nada de esto, ¿verdad? Ni tengo yo sitio para dormir, le dice a uno, ¿no? Y al otro le dice, coge tu cruz y sígueme, es decir, ¿estés tú dispuesto a morir por mí? Es otra cosa, ¿verdad? Así que la otra semana también vimos lo imprescindible que conlleva ser discípulos, estar injertado en la vida y continuamente, pues, depender de la gracia de Cristo en nosotros, a fin de que demos frutos y el Señor va a cortar cosas que no son buenas en nuestras vidas y va a permitir que otras se desarrollen. Eso lo hemos visto en otro domingo. La semana pasada hemos dicho que el discípulo es llamado a ser como su amo y queremos ser como Cristo. Es tu deseo. Y para ser como Cristo tenemos que conocer como Él es, porque no vas a desear ser una cosa que desconoces, ¿verdad? Entonces más vamos a conocer a Cristo a través de su palabra, más vamos a desarrollar este deseo en nosotros de decir, wow, pues yo quiero ser así, ¿no? Porque yo veo cómo es Cristo y cada vez lo descubro un poco más y cada vez quiero ser como Él. Y eso tiene que ser un deseo que esté en el fondo de nuestros corazones, ¿verdad? Y así, deseo ser como Cristo. Hoy vamos a ver otra cosa en este cuarto domingo de hablar de ser como Cristo o de sin miedo a ser discípulo. Dice así, servir como el maestro. Queremos ser siervos. El deseo de servir como el maestro sirve. Es una cuestión, ¿verdad? Hablamos de que Jesús nos llama a ser sus discípulos y de lo que significa esta palabra discípulos y después hemos visto estas consideraciones. Y hoy vamos a hablar del servicio, porque obviamente siendo discípulos ya quiere decir también, una de las facetas, de las muchas facetas del discípulo, es querer ser siervo, servir a su amo, ¿no es así? Y nos aprende y nos enseña cómo servirle y qué actitud tenemos que tener en sus corazones a la hora de servirle. ¿Ustedes realizan un servicio en el reino de Dios? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, por lo menos algunos, sí, está bien, ¿no? O quizás los hay que sirven y no se dan cuenta de que lo que está haciendo también, ¿verdad? Eso lo podemos ver y vamos a ver, ¿no? Porque uno dice, bueno, lo que estoy haciendo es tan ridículo que me parece que no es un servicio, ¿no? Pues a lo mejor todo lo contrario, ¿verdad? Y todo lo contrario. Así que la pregunta es, realmente, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Tienes un servicio propio, particular? ¿Tienes una responsabilidad quizá en la iglesia de Jesús? ¿O son simples consumidores? Esa es la pregunta, ¿no? O simplemente no sabes en qué tienes que servir. Y quizá esta mañana, pues, pero poder ayudarte, abrirte tu mente de tantas cosas que Dios te puede llamar a hacer, ¿no? En los evangelios hay multitud de pasajes que nos enseña esto del servicio. Continuamente todos los evangelios y naturalmente todas las cartas de Pablo nos enseña esta característica del siervo
enseñándonos primero a Jesús de cómo Él es, y después dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Servir a Dios, servir a los demás también. Y tenemos una multitud de ejemplos, de parábolas, de enseñanza directa de parte del Señor Jesús a sus discípulos, que nos hablan de esta cualidad de servicio, o el ser siervo, ¿no? El ser siervo para servir, más bien, ¿no? Y Jesús emplea varias parábolas para enseñar eso. Y por ejemplo, tenemos esta parábola que compara a su padre, al Padre Dios, ¿no? A un padre que envía a sus dos hijos a trabajo de su viña. No sé si os conocéis esta parábola, ¿no? Dice, vete a trabajar, a los dos hijos que tienes, dice, vete a trabajar en su viña. Yo sé que hay muchas explicaciones sobre estas parábolas, pero solamente vamos a fijarnos sobre el tema del servicio y de responder a su llamado, ¿no? Así que si leemos en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32, vamos a ver algunos ahí. Dice, Jesús le preguntó, ¿qué les parece? Yo le pregunto a ustedes también, ¿qué les parece a ustedes, no? Había un hombre, tenía dos hijos, y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y Jesús hace lo mismo que nosotros. Ve hoy a trabajar en mi viña. ¿De acuerdo? Vale. Y dice, el primero le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Hay mucha gente que son así, ¿verdad? Que dice, no, yo no quiero. No sé si por ser acomplejado o por una humildad descomunal. Dice, no, yo no, que va, no puedo, no. O dice, no, eso no es para mí, ¿no? Pero bien, Dios, o sea, el Padre nos dice a todo el mundo eso, ¿no? Y después, y luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo, y él le respondió, sí, Señor, ya voy, yo estoy siempre ahí, en Misión Cristiana Galán, soy dispuesto siempre, ¿no? Pero no fue. Entonces, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Obviamente entendemos lo que quiso decir eso. También hay unas connotaciones entre el pueblo de Israel y los nuevos creyentes, en fin, eso son otras explicaciones. Pero para nosotros esta mañana, esta parábola nos quiere decir algo, ¿verdad? Muchas veces Dios nos llama a su servicio continuamente y decimos sí, no vamos, o no, y empezamos a reflexionar y vamos. Entonces lo importante no es nuestra respuesta, sino lo que vamos a hacer de verdad, ¿no? Al final, así es. Bueno, otra parábola que tenemos, ¿no? Compara, por ejemplo, Dios a un patrón que va en las plazas a buscar a obreros desocupados y les contrata a todos y les paga a todos por igual, porque la cosecha está a punto de perderse. ¿Recuerdas esta parábola, no? ¿Ah? Y va en todas las plazas y coge todos los desempleados que hay. Ojalá fuera así, ¿verdad? Hoy en día, ¿no? Dice, bueno, venga. ¿Y por qué? Porque en la viña del Señor, o a la obra del Señor, la mies está listo para la cosecha y necesita obrero, y va por todas partes, incluso les paga igual que el que comenzó a trabajar el primer día y a la primera hora, y a la última hora el que vino de último y que dice, bueno, pues voy. Entonces, para ver el deseo que tiene Dios de emplearnos, ¿verdad? Y cuando Dios nos llama, obviamente no respondemos por una paga que nos va a dar, simplemente porque Dios nos llama y lo es todo para nosotros. Debería ser así, ¿verdad? Así que vamos a contestarle y decir. Vamos a ver lo que dice en Mateo 20, 1 al 26, dice, el reino de los cielos es semejante a un dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores por su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y les envió a su viña. Conocemos la historia y no la vamos a leer toda, simplemente era para recordar esta parábola que nos enseña cómo Dios tiene realmente un campo que cultivar y nos pide a nosotros que vayamos a trabajar, que vayamos a trabajar. Y Jesús llama a sus discípulos, también en Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2, a realizar una misión concreta y de ir de dos en dos a anunciar el reino de Dios. Conoce esta historia también, que la habéis leído, ¿verdad? Manda a sus discípulos. De cierto, la próxima vez hablaremos más de este tema,
de que cuando Dios nos envía en misión, porque tenemos una misión que cumplir, y vamos a reflexionar durante esta semana cuál es mi misión, de verdad, ¿no? Pero bien, es un poco lo mismo, ¿no? Pero el servicio es más un servicio más local, aquí, entre nosotros, en la iglesia, en el templo, ya lo veremos, pero es más una actitud de ser siervo que queremos recibir de parte del Señor. Esta explicación que el Señor me ha dado y quiero comunicar con vosotros, el ser siervo, el tener esta cualidad, ser servicial. Cuanto más la gente necesita que seamos servicial, ¿verdad? Eso es una cualidad extraordinaria en la vida. Pero cuanto más Dios quiere de hacer de nosotros gente serviciales. Así que hoy quisiera realmente pensar en ello. Pero bien, hay un momento donde Cristo también envía a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Y hay una palabra de Jesús que nos debería de llamar la atención justamente sobre este hecho. ¿Quién no ha oído esta palabra? Después de estas cosas designó el Señor a otros 70, no solamente los 12, sino 70. Es decir, todos nosotros formamos 70 esta mañana, así que somos todos concernados, ¿no? Concernidos. Y designó el Señor otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a todas ciudades, al lugar a donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué palabra más bonita, o qué palabras más bonitas? Él les envía a que ellos vayan a preparar, ¿no? A preparar el terreno, porque él iba a visitar estas ciudades. Entonces ellos, como se pide, vamos a distribuir panfletos de publicidad, ¿verdad? Y mandan de 2 en 2 a que vayan en todas partes, de puerta a puerta, y dicen, mira, el Señor va a venir, va a hablar, prepárense, recíbenlo, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuál era el contenido del mensaje, pero ellos tenían que ir de 2 en 2, los 70 ahí, a anunciar que Cristo iba a pasar por ahí. Y eso es extraordinario de ver que en este simple servicio, Dios de repente, o Jesús de repente dice a sus discípulos, saben, la mies es mucha, ¿no? La mies es tan grande. Hay tanto trabajo que hacer en el reino de Dios, que ustedes tienen que orar para que se levanten obreros. ¿Quién está orando aquí en esta iglesia para que se levanten obreros? Nadie. Así va la cosa, ¿no? Sí. ¿Quién está orando? Porque claro, cuando uno dice, Señor, levanta obreros, levanta siervos tuyos. Y el Señor está mirando. ¿Y tú qué? ¿No? ¿No es un poco lo que pasa, no? Entonces no nos atrevemos a hacer esta oración, ¿no? No, es serio eso. Si tú empiezas a orar, dices, Señor, manda obreros, no sé qué, no sé cuánto, obviamente los primeros que tenemos que levantarnos somos nosotros, sí. Es obvio, porque la oración nos es devuelta directamente. Claro que Dios quiere levantar obreros, claro que Dios busca obreros, pero los primeros que van a mirar es a ti y a mí en particular, ¿no creéis? Así que quizás tenemos temor a hacer esta oración, porque sabemos muy bien que nos va a hacer de vuelta, que el Señor nos va a mirar a nosotros, ¿no? A ver, si pongo la palabra siervo en mi buscador, cuando busco en internet y pongo, vamos a buscar siervo, o en mi buscador bíblico, ¿saben? Me aparecen 106 referencias solamente en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de siervo, entonces hay una multitud de pasajes que nos nombran los siervos y quiénes son, cómo es y qué es lo que están haciendo. Y a través de muchas... y esta palabra realmente nos enseña la dinámica que Dios quiere con nosotros. La dinámica de ser siervo o del servicio, más bien. Acabamos de leer un texto muy llamativo hace un momento, que nos leyó la iglesia, y no sé si habéis prestado atención a lo que estaba puesto ahí, ¿no? Es un texto que nos llama sobre la clase de servicio que tenemos que dar
Y lo vemos en el Evangelio de Marcos, también otros evangelios lo están notando este pasaje. Donde, bueno, había una especie de conflicto, de una discusión, ¿no? Vamos a leer solamente un poquito de eso. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de usted que quiera hacerse grande será una dinámica totalmente antimundana, ¿no? Contrario a la dinámica del mundo, que quiere dominar y que quiere tener puestos de relevancia y tener más bien obrero bajo su control, ¿verdad? Y dice ahí, el que va a tener más control y que va a ser más grande el reino de Dios es el que más va a ser siervo de los demás. Y después Jesús se toma en ejemplo, ¿no es así? Leemos ahí, dice, y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense un poquito este mensaje de parte de Jesús, creador del mundo, creador de todas las cosas, el que te ha creado a ti y a mí, el Dios infinito, supremo, grandísimo, que viene a vivir en medio de nosotros. ¿Fijad? ¿No? Es todo lo contrario, que empieza a nacer, vamos a celebrarlo pronto, ¿no? Que nace en un pesebre en medio de una vaca y de un asno. No sé si hay una vaca o un asno, un establo, ¿no? Es un pesebre, en un sitio donde nadie lo quería y de repente tiene que nacer ahí. Es muy romántico eso, pero ¿saben? No tiene romance, no tiene nada, ¿verdad? O sea, estamos celebrando algo muy bonito y ponemos ahí las cosas y muy lindo y todas las cosas, pero la realidad fue totalmente otra. Y entendemos que el Dios del universo viene en medio de los hombres y se pone así y dice, yo he venido para ser vuestro siervo. Y es totalmente contrario al espíritu de los romanos de la época, donde los dioses tienen que ser arriba y tienen que mandar y dominar, y delegaban al César, el César se tomaba como Dios. En fin, había una especie de pirámide ahí de importancia, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en este mundo hoy en día, ¿no? Porque uno juega al fútbol bien, pues se le nombra como Dios del 10, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y la gente quiere idolatrar, quiere poner por los aires a gente que son igual que nosotros, mientras que el Dios del universo viene y dice, yo no he venido para que me sirvan, he venido para servirle a ustedes. Y dice, de paso dice, es la actitud que ustedes tienen que tener. Es lo que tenéis que tener. El que quiere ser grande entre vosotros, que tenga esta característica de siervo absoluto. Así es. Así que vemos que había surgido una discusión entre los discípulos, ya que dos de ellos le pidieron a Jesús que una vez instalado en el reino, cada uno pudiera sentarse, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Qué bonito anhelo, ¿verdad? Uno dice, bueno, cuando yo me muero quiero estar sentado a la diestra de Jesús o a la izquierda, da igual, ¿verdad? Pero con él. Los hay que son tan humildes que dicen, bueno, a mí se me dan un silloncito ahí al final de todo, ahí en la esquina arriba, me da igual, ¿no? Por lo menos que estaré ahí, ¿no? No, vamos a ver. No sabemos si las intenciones de estos discípulos eran sanas o malsanas, porque realmente podría decir, yo amo tanto a Jesús que me gustaría estar delante y a su presencia, ¿verdad? Y no hay nada malo en este deseo, ¿verdad? Pero quizás en este momento, según la respuesta que dio Jesús, las intenciones de estos dos no eran tan sanas, ¿verdad? Simplemente quería mostrarse los primeros ahí firmes, ¿no? Y entonces esta declaración de Jesús viene a sorprender a todo el mundo y hasta nosotros, decir, he venido para servir. Cuanto más tenemos que seguir su ejemplo entonces, ¿no cree?
En otra parábola nos cuenta que el amo se va de viaje, ¿no? Y deja a su siervo la responsabilidad de su hacienda. Y tenemos varias parábolas que nos hablan de esto, ¿no? Incluso le da talentos en una parábola, dice, os doy talentos, uno 5, otro 10, otro 1, ¿no? Y vemos que es lo que están haciendo cada uno de estos siervos con lo que ha recibido. Bueno, uno lo entierra, el otro lo hace fructificar, lo multiplica, en fin. Pero un día vuelve el amo y dice, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con mi legado? Con lo que les he dado, ¿no? Y es extraordinario. Vamos a ver un poquito de eso. Dice así: ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? Somos administradores, ¿no? Si quieres. Ese será a quien el señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos. Alimentar a los demás siervos. Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Les digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Y después, por otra parte, supongo que ese siervo se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar. Comienzo a pegarles a los demás siervos, incluso a las mujeres, fíjate, come, bebe y se emborracha. Y después, su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagina. Lo cortará en pedazos. Ya está. Como ocurre con los esclavos que son infieles. ¡Wow! No se corta con las palabras del Señor, ¿eh? ¿Verdad? Nosotros te haré pedazos. Así es. Así que entendemos, ¿no? Como el Señor Jesús nos ha entregado el reino a nosotros para que lo administremos y que tenemos que servir en él y que un día tendremos que dar cuenta, ¿no? Interesante, que dar de comer a los otros siervos. Fíjate, bueno, todo una palabra que cada uno podría ser tema de una predicación completa, ¿verdad? Pero simplemente he pasado por encima para que veáis la cantidad de veces que Jesús nos dirige a ser siervo y nos da una responsabilidad de la hacienda que él tiene, de su reino ahora. Él está ausente gracias al Espíritu Santo que está con nosotros, pero un día volverá a hacer cuentas con nosotros. Esta idea de me voy pero vuelvo y hago las cuentas con ustedes porque os he entregado el reino a vosotros, ¿no? Es tremendo, ¿no? En el Evangelio de Juan vemos que Jesús les dice algo maravilloso a sus discípulos. Llegamos a un momento donde Jesús ha pasado tiempo con ellos, ellos han aprendido muchas cosas de cómo ser siervo. Llega el Señor Jesús un momento dado y les dice algo absolutamente maravilloso. Yo no sé si habéis oído estas palabras una vez y ha sonado en vuestros oídos un día. Dice así: si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Hay una especie de cambio en este momento, ¿no? O sea, de siervo que obedece a ciegas a todo lo que Dios le dice, es el aprendizaje, ¿no? Podemos decir. Pero cuando el siervo viene a ser más adulto, podemos decir, en su servicio, ocurre algo extraordinario. Y Jesús viene y dice: no te llamo más siervo, tú eres ahora mi amigo, porque conoces esta dinámica de ser siervo. Tú conoces que lo estás viviendo y estás trabajando en mi obra y estás compartiendo la preocupación del reino, igual que Dios se está preocupando por su reino, ¿verdad? Y entonces tú vienes a ser un colaborador. Y un colaborador además amigo de Jesús. ¿No es maravilloso poder decir eso, no? ¿No es maravilloso que Jesús no nos coge simplemente y voy a ser de ti un esclavo y vas a obedecerme ahora? No. En el reino de Dios es diferente. Sí, tenemos que tener el espíritu de siervo y ser servicial totalmente, ¿verdad? Y no porque nos pagan a fin de mes,
o porque nos van a dar una gratificación, sino simplemente porque amamos a Cristo y vamos a servirle con todo nuestro corazón. Amén. Eso es. Después Dios va a cuidar de nosotros, obviamente, porque Él cuida de sus siervos, indiscutiblemente. Además, no les llama siervos, les llama amigos. ¡Wow! Eso es extraordinario, ¿saben? De poder sentirse amigo de Jesús. No por nuestras buenas obras, pero simplemente porque sentimos que somos parte de su equipo. Somos parte de su equipo ministerial. Fíjate. ¿Eh? Somos parte del equipo de Jesús en esta ciudad, en este barrio, en este lugar. Y eso es extraordinario cuando empezamos a entender esto, ¿no? Así que no son más mis siervos o esclavos, sino son mis amigos. Y eso a tiempo completo. ¿Saben? Nosotros tenemos la triste visión en la iglesia que están los pastores a tiempo completo. Dice, sí, ellos están a tiempo completo. Y los feligreses que están a tiempo parcial. Significa que están cumpliendo su misión en un momento puntual de la semana o del domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo la responsabilidad de los audiovisuales, entonces vale, de acuerdo. Cuando termina eso ya se acabó. Yo voy a mi trabajo, a mi semana y varias de esas cosas. Parece que dejo de ser siervo. No es así, ¿saben? Que uno sirve puntualmente en algún área de la iglesia, que sea la alabanza, el rastrillo o los audiovisuales, los domingos, y los lunes colgamos la ropa de servicio y nos servimos a nosotros mismos, en el trabajo, en la familia, en todo lo demás. No hay separaciones, ¿saben?, en el reino de Dios entre el domingo y el lunes y todos los días de la semana. No hay separaciones entre eso. Todos estamos a tiempo completo. No oigo ningún amén. Esto es terrible, ¿no? Todos estamos a tiempo completo en el servicio de Dios. El ser siervo tiene mucho más que ver con una actitud de corazón que con una condición. Es el ADN del cristiano. El ADN del cristiano tiene eso en su ADN, que es siervo en cada minuto de su existencia. Que realizar unos servicios de vez en cuando así, cuando de repente pues me han pedido que hiciera esto en la iglesia, entonces lo hago. ¿Saben? Tenemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de los levitas. Yo a muchos de ustedes les he mandado una predicación de un sudamericano, que me ha sido muy interesante. No sé si la habéis leído, si la habéis oído por lo menos, pero bien, yo no voy a repetir todo lo que dijo porque no es el caso, pero simplemente recordar un par de cosas. Dice, el ejemplo de los levitas en el Antiguo Testamento es bastante significativa, ¿no? Tenemos aquí, dice así, el número 10-15, dice: después de que los levitas hayan sido purificados y presentados ante mí como ofrenda, vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión, porque de entre los hijos de Israel los levitas estarán totalmente dedicados a mí. Los levitas eran realmente una clase de personas, una tribu que Dios ha elegido para que realmente hiciera todo el trabajo que estaba dentro del templo. Y había mucho trabajo que hacer, y los levitas realmente tenían que hacer esto. Eran cantores, eran limpiadores, los que ofrecían sacrificios, los que preparaban los altares, que cuidaban el templo, los que enseñaban también. Todos eran consagrados, es decir, santos. Eran una tribu reservado para cumplir la misión del templo, santo al servicio de Dios, y eso a tiempo completo. Ellos se habían contaminado muchas veces en su servicio y se habían olvidado de guardarse para Dios, y entonces tenían servicios suplementarios personales ahí y cumplían en el templo, pero cumplían muchas cosas ahí de forma personal, ¿no? Y su estilo de vida había ensuciado el lugar que llamaban sagrado, porque el templo era un lugar absolutamente sagrado. El sagrado significa reservado para Dios, totalmente dedicado a Dios, ¿verdad? Y continuamente Dios tenía que reprenderles
y purificarles para que su servicio sea un servicio eficaz. Y cuando estos siervos de Dios a tiempo completo continuamente tienen que presentarse delante de Dios y volver a purificarse. Y el deseo de Dios sigue siendo el mismo hoy en día, ¿saben ustedes? A todos los que servimos delante de Dios, que sea en su templo o fuera de él, igual, cuando servimos en el reino de Dios, continuamente tenemos que venir a su presencia para que purifique nuestro servicio. Y el Antiguo Testamento justamente no lo toma la analogía de limpiar los platos, ¿no? Tenían que limpiar los utensilios o las cosas que servían para el culto. Entonces tenían que limpiarlos, purificar la plata, tenían que muchas cosas y purificarse a ellos mismos, naturalmente. Esa era una imagen de lo que nosotros tenemos que hacer a nivel personal. Continuamente estar dispuesto a purificar nuestro servicio, nuestra persona delante de Dios. La palabra empleada para limpiar en el Antiguo Testamento se refiere a la limpieza de la mente. No es tanto nuestra vestidura o nuestra ropa que tiene que ser limpia, obviamente, ¿no? O nuestro cuerpo que tiene que ser limpio. No. Hablar de la limpieza de la mente, ¿no? Y tantas basuras podemos recibir y tener y orientaciones y presiones de este mundo, y continuamente tenemos que poner delante de Dios y decir: Señor, limpia mi mente, quiero realmente verte a ti, quiero contemplarte a ti, quiero ser santo en toda mi manera de ser. Y continuamente tenemos que venir a los pies del Señor para eso. Nos limpia para que entendamos por qué y para qué fuimos llamados a su servicio, continuamente. Cuál sea la función que uno tenga, que sea cantante, los hay aquí, ¿verdad? Sea el músico, que sea el ujieres, que sea el encargado de la página web, que sea encargado de los directos aquí, ¿verdad? El sonido, las luces, los audiovisuales, el orden en la iglesia, el testimonio, la ofrenda, la obra social, el rastrillo, la predicación, todas estas cosas hacen parte de un todo que se llama servicio a Dios, ¿vale? Y todo ello es tan importante como la predicación, porque compartimos el mismo altar, el mismo ministerio y la misma iglesia y el mismo reino de Dios, todos juntos, ministrando, sirviendo al mismo Dios, ¿no creéis? Y todo eso tiene su importancia. Así que solo por estar, voy a usar una palabra un poco fuerte, pero poseído por un mal pensamiento, estamos contaminando todo el servicio a Dios y todo el equipo que trabaja contigo. Fíjense, ¿no? Y cuando los levitas se estaban ensuciando y empezaba a tener ideas perversas, yo me saber no sé qué, es todo el trabajo de los levitas que se ha ensuciado, ¿no? Por eso continuamente tienen que volver a los pies del Señor, y el Señor tiene que reprenderles, se arrepienten y el Señor volvía a limpiarles y a bendecirles. Fíjense que uno podría hacer parte del grupo de alabanza solo porque le gusta la música, pero no porque quiere realmente servir a Dios y alabar al Señor. Entonces, obviamente, pues su servicio sería algo negativo para los demás también. Su mente no tendría claridad sobre lo que significa esto de tocar para Dios. Esta falta de visión se puede notar en todas las áreas, en todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si solamente lo hacemos para cumplir un trabajo ahí, ¿no? Y hemos perdido la visión de que estamos sirviendo a Dios de verdad. Y que tenemos que ser siervos que sirven a los demás de verdad, ¿no? Si tienes un corazón de servicio, antes de ser un profesional o técnico, tu vida privada será limpia, tu vida sexual también será limpia, y carácter dominado por el Espíritu Santo. Esto inevitablemente se notará en tu manera de servir, tendrá una consecuencia en tu manera de servir. Por eso Dios quiere continuamente afinar la plata, como dice en el Antiguo Testamento. No hay más vergonzoso el aquel que ministra arriba como un ungido y al bajarse se comporta como un perdido. ¿Sí? Pero bueno, me diréis, eso es para la tribu de los levitas. Porque la gente apartada para Dios, al igual que lo son los pastores o los que sirven a tiempo completo.
Te voy a decir, si bien era así en el Antiguo Testamento, desde Jesús, en realidad todos los redimidos somos siervos. Todos. Reservados para Dios. Por eso nos llaman santos. Porque nuestra vida ha sido redimido por completo. Y somos santos y por consiguiente somos reservados para Dios. Le pertenecemos a Dios. Y por pertenecerle a Él somos sus siervos, todos. Somos todos los levitos del siglo XXI. Es lo que los reformadores, Lutero y Calvino, empezaron a enseñar. Dice que somos del sacerdocio universal, es decir, cada uno es su propio sacerdote delante de Dios. No es que están los curas y después los demás, no. Esto todos somos, todos tenemos que presentarnos delante de Dios. No necesitamos intermediarios que lo hagan, todos somos dedicados a Dios. Y por lo consiguiente hacemos parte todos del reino de Dios y somos todos sus siervos. Y no hay una clase de los pastores y los feligreses. ¿Entendéis eso? No, todos somos parte del mismo grupo de personas delante de Dios y siervos de Jesucristo. Podemos tener funciones diferentes, pero todos tenemos que tener el espíritu de siervos. A partir de Jesús, todo creyente nacido de nuevo viene a ser discípulo, y un discípulo es a la vez un estudiante que va a buscar y que va a transformar su vida por lo que recibe del conocimiento de Dios, y un siervo que pone en práctica lo aprendido. Así tenemos que ser todos. Y voy a leer un versículo más, el versículo 15, el versículo 21, perdón, dice así: fue así como los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón les presentó como ofrenda delante del Señor e hizo expiación por ellos para purificarlos. Me gustaría esta mañana que pudiéramos entender eso. Me gustaría que todos esta mañana podamos visionar esto, ¿no? En el pueblo de Dios, todo el pueblo estaba reunido, todos los judíos estaban reunidos. Y Dios le dijo a Moisés, y dice: mira, esta tribu venga para adelante. Y la tribu se levantó y vino por delante. Y Aarón ofreció sacrificio por ellos para purificarles. Vemos que todo el pueblo incluso levantó sus manos y les bendijo a todos estos. Y dijo: vais a ser consagrados para el servicio a Dios. Y fue un momento absolutamente de despertar espiritual absoluto en este momento. Fue absolutamente grandioso, maravilloso. Entendemos esta visión, ¿verdad? Y todos los levitas que estaban ahí de repente fueron purificados espiritualmente hablando, y después fueron a trabajar para el Señor. Fue ciertamente un momento de gran avivamiento, un momento solemne donde los levitas lavaron sus ropas simbólicamente. Yo no sé cómo fue eso, pero nosotros yo creo que tenemos que hacer lo mismo, ¿no creéis? Creo que también es el momento para nosotros de hacer lo mismo. ¿Eres un siervo del Señor? Amén. Y creo que eres servicial, de verdad. ¿No será tu servicio necesitado de purificación? Ponernos a los pies de nuestro Señor esta mañana es decirle: ven a lavar mi ropa, que mi servicio sea absolutamente santo delante de ti. Ven para que tu perdón, tu gracia purifica mi vida y purifica mi servicio. Así que les pediré a todos los que tienen una responsabilidad, primero a ellos, una responsabilidad de servicio en esta iglesia, cual sea, a que te presentes delante de Dios en este momento, a que todos nosotros podamos poner delante de Dios. Y sabemos que Aarón va a presentar una ofrenda del Señor. Esta ofrenda ya ha sido ofrecida por Jesús en sí mismo en la cruz, ¿verdad? Pero me gustaría esta mañana, y especialmente también a los que nos ven por internet que no pudieron estar con nosotros esta mañana, que hagan esto en su propia vida esta mañana. Y vamos a terminar este culto y les voy a pedir que se pongan de pie a todos los que tienen una responsabilidad, cualquier sea, que sean los ahí del fondo del
de los audiovisuales o que sea de otra cosa. Y que sinceramente ustedes en el fondo de vuestros corazones pueden decir: Señor, quiero que tú purifiques mi servicio, me pongo delante de ti. Y que al igual que hizo Aarón en el tiempo de los levitas, también podamos realmente orar los unos por los otros, para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y purifique nuestro servicio y nos haga servicial 100% para Dios. Padre, te doy gracias en este momento por el privilegio que tenemos de tener en esta iglesia tantas personas que te sirven de una manera u otra, que tienen un servicio aparentemente secundario y sin embargo que está importante delante de ti. Y por ello esta mañana pido que realmente tú puedas purificar sus vidas como la mía, que puedas quitar de nosotros todo obstáculo a que podamos servirte de verdad. Te queremos contemplar como este ejemplo supremo que viene, que nos lava los pies, y esta mañana igual tú lo estás haciendo a cada uno de nosotros y transformando nuestras vidas una vez más. Y te pedimos, Señor, que nos dé inteligencia, creatividad, que nos dé visión en todo lo que hacemos, Señor, pero que siempre lo podamos hacer con una humildad extrema y un deseo de servirte a ti de forma completa. Oh Señor, toca nuestras vidas en este momento. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Dice el Señor que sois ofrenda al Señor, y sois cada uno de ustedes un don para la iglesia. Al igual que los que nos siguen por internet, igual. Dios te ha llamado a ser sus discípulos, a ser sus siervos, y tú eres un don, como dice este texto ahí, un don para el mundo, un don para la sociedad donde estamos, un regalo para los demás. Vamos a leer el último versículo que vamos a leer. Después, dice, los levitas fueron al tabernáculo de reunión. Fueron a la iglesia, ¿no? Para ejercer su ministerio delante de Aarón y de sus hijos. Todo lo que el Señor ordenó a Moisés acerca de los levitas fue hecho. Después de esto, y solo después de eso podemos decir, solo después de haberse purificado de verdad en su interior, los levitas fueron al tabernáculo de reunión para ejercer el ministerio que Dios les había confiado. Y después de este encuentro, de este culto, volveremos a nuestras tareas de siempre. Mañana los que vienen a ayudar a montar el rastrillo, volveremos a la rutina, llamamos eso, ¿verdad? Pero que podamos hacerlo con nuestro espíritu de ser servicial, decir, eso lo hago para el Señor. No lo hago para que me bendiga o que me pague o lo que sea, lo hago porque es el Señor. Yo le pertenezco y soy su siervo fiel.